El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Los saluda Alex Cerrato, guerrero bíblico pentecostal. Bueno, mis hermanos, hoy en la mañana recibí una llamada de un hermano que me pidió que le explicara este verso. Un verso que digamos que es uno de los versos más usados para acorchar o refutar a los pastores pentecostales unitarios. Este verso es uno de los más usados, que usan trinitarios, binitarios, enoteístas, testigos de Jehová. Bueno, lo usan para corchar. Es un verso corchador. Es un verso corchador. Lo usan para corchar a los pastores o a los miembros de las iglesias del nombre en todo el mundo. El hermano que me llamó no es colombiano, está en otro país. Él no es colombiano, pero reside en otro país. Y este verso que usan todos estos personajes para acorchar a los pastores y a los miembros de las iglesias, lo hacen para refutar el bautismo en el nombre de Jesús. Porque ustedes recuerden que nosotros, los apostólicos del nombre, decimos que el bautismo, como está en la Biblia, es para salvación. El bautismo es para salvación, como está en la Biblia. Resulta que la argumentación nuestra está basada en Marcos capítulo 16, ¿no? El que crea y fuere bautizado será salvo. El que no crea, pues será condenado. Decimos y argumentamos que el bautismo sí es para salvación en base a ese verso. Y también lo contextualizamos con Juan capítulo 3, verso 5, donde el Señor le dice a un hombre llamado Nicodemo que viene a él de noche, le dice: el que no nazca de agua y de espíritu no entrará en el reino de los cielos. Entonces, es en base a estos dos versos. Nosotros argumentamos que el bautismo es para la limpieza de nuestros pecados. Por ejemplo, Ananías le dice a Pablo: ¿y ahora qué te detiene? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Escuche, lava tus pecados invocando su nombre. Es decir, nuestros pecados son lavados en el nombre de Jesús. Otro verso lo podemos también leer allá en lo que dice Pablo en su primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 11, donde dice: pues ya estos erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu y por el Espíritu de nuestro Dios. Otro verso que usamos nosotros para decir que por el bautismo nuestros pecados han sido lavados está en Efesios capítulo 5, donde dice que Cristo, maridos, dice el verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, vemos que los pecados nuestros son lavados en el bautismo. Son lavados. Allí son lavados nuestros pecados. Y podemos hablar de la inmundicia del pecado, que en ese momento es lavado. Pero dicen los contradictores y los que quieren corchar, los que buscan corcharnos a nosotros, corcharnos, es decir, como ponernos en aprietos, es decir, como que nosotros quedemos en un shock y no podamos responder, es que hay un verso bíblico que ellos usan y dicen: mire, el bautismo no lava las inmundicias. Dicen ellos, el bautismo no lava las inmundicias. Y entonces, con ese verso corchador, entonces los amigos trinitarios, binitarios, enoteístas dicen: corché al pastor fulano de tal, de la iglesia tal en tal ciudad. Con este verso corché al apologista, con este verso corché al teólogo unicitario, no pudo responder.
Ellos que dicen que el bautismo los lava de sus pecados, pero la Biblia dice que el bautismo no lava las inmundicias. Y entonces muchos hermanos como que dicen, no, yo no puedo responder esa pregunta. Yo no la puedo responder. Entonces me llama el hermano y me dice, hermano Cerrato, explíqueme un poquito ese verso. Le dije, claro que sí, mi hermano. El verso está en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, que dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Entonces el bautismo sí salva. El bautismo sí es para salvación. Aquí dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Pero aquí viene el argumento con que quieren corchar a los pastores. Y muchos se quedan, o muchos nos quedamos como, wow, ¿qué le respondo? Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El bautismo nos salva, el bautismo es para salvación, y ese bautismo para salvación es en el nombre de Jesucristo. Pero hablándole a los gentiles, le dice, de este dan testimonio los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Juan manifiesta y dice, hijitos, vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 12. Y el primer texto que cité está el bautismo que corresponde, el primer texto que cité está en Juan capítulo 10, perdón, Hechos capítulo 10, verso 44, donde Pedro dice eso. Donde Pedro dice, de este dan testimonio los profetas, que todos aquellos que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Allí están los dos versos. Entonces sí hay perdón de pecados en el nombre de Jesús. El perdón de pecados es en el nombre de Jesús. Pero dicen algunos, mire, es que ustedes todavía hablan del bautismo para salvación y de que el bautismo es en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y que por ese bautismo sus inmundicias han sido lavadas. Pero dice aquí, no quitando las inmundicias de la carne. Ustedes todavía siguen sucios. Les voy a recordar algo. La Biblia me dice por acá en Apocalipsis capítulo 21, 22, dice, no entrará en ella ninguna cosa. Dice aquí, no entrará, capítulo 21, verso 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación. Entonces, ¿cómo es posible? El bautismo no quita las inmundicias. Entonces nosotros no vamos a entrar en el reino de los cielos, porque dice Apocalipsis 21, 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda. Entonces nuestros pecados no han sido lavados. Bueno, pero es que eso no es. Hermano Cerrato, ¿cómo debemos responder esto? Me corcharon con esa pregunta. ¿Cómo es posible que el bautismo ahora nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne? Es decir, nuestros pecados no han sido perdonados, todavía nosotros somos inmundos. No entraremos allá a la salvación, no entraremos allá al reino de los cielos, porque allá no entrará ninguna cosa inmunda. Y nosotros estamos inmundos todavía. No. Déjeme decirle, mi hermano, que usted y todo aquel que quiera decirle esto, no comprende el verso. Nuestros pecados ya han sido lavados. Pero lo que dice aquí es que a pesar de que nuestros pecados fueron lavados, dice, no se ha quitado la inmundicia de la carne. ¿A qué se refiere con eso? Mire, dice, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. ¿A qué se refiere no quitando la inmundicia de la carne? Sencillo, mi hermano. No le dé vueltas. Es que todavía estamos en la carne. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, pero todavía andamos en la carne. Todavía nos puede suceder esto que dice Santiago en el capítulo 1, el verso 13 dice, pero cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tenta a nadie. Escuche lo que sigue. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído
y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Todavía seguimos en esta carne. Esta carne todavía siente. Todavía hay concupiscencia en nosotros. Por eso el consejo de Pablo que dice, escúcheme, el consejo de Pablo que dice, no andemos según la carne. Porque los deseos de la carne se oponen contra el espíritu. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Todavía andamos en la carne. Por eso Pablo dice que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todavía tenemos pasiones, todavía tenemos deseos. Eso es a esto que se refiere el escritor. No quitando las inmundicias de la carne. Todavía somos tentados. Todavía somos atraídos. Le decía yo al hermano, dígame, ¿usted se enoja, se aira, le da ganas de coger a otro que lo ofende y golpearlo? Me dice, sí, hermano, todavía. A eso se refiere el verso. A eso es que se refiere el verso. No quitando las inmundicias de la carne. Todavía, hermano, tenemos pasiones en nosotros. Todavía existen esas pasiones. Imagínate, todavía tenemos estas pasiones. Todavía tenemos estos deseos de la carne, estas concupiscencias. Santiago en el capítulo 4, verso 1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Hermano, todavía tenemos esas pasiones. Todavía a los hombres todavía no se nos ha quitado el gusto por las mujeres. A las mujeres todavía no se les ha quitado el gusto por los hombres. Todavía usted de lo que le atraía en el mundo, todavía le atrae. Todavía le atrae. A mí me gustaba, se lo digo honestamente, me gustaba la música por allá, de esa música que se llama de planchar. Y créalo, todavía me atrae. Todavía por ahí escucho algo y el oído como que se me va. Pero la Biblia me dice, trayendo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No la dejamos gobernarnos a nosotros porque andamos en el Espíritu. No en la carne. No en la carne. ¿Sí me entiende? Por eso Pedro dice, no quitando las inmundicias de la carne. No. Todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Todavía no. ¿Sabe cuándo tendremos ese cuerpo glorificado, el cual ya no sentirá deseos pecaminosos? El día que el Señor venga, cuando se cumpla esto que dice Pablo, que dice que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Él. Allí se nos quitarán los deseos de la carne. Se nos quitarán las inmundicias de la carne. Es allí. Es allí. Hoy nuestros pecados fueron lavados, sí. Hoy nuestros pecados fueron limpios, sí. Hoy hemos sido santificados, sí. Hoy hemos sido justificados, sí. Pero no hemos sido glorificados todavía. Entonces no se equivoquen, mis hermanos. Cuando le digan esto, mira a Jesús solo, mira solo Jesús, mira pentecostal, mira pastor. Ustedes que dicen que han sido lavados, justificados, santificados, que ya no son pecadores, que ahora son todos santos. Mira lo que les dice Pedro, que el bautismo ciertamente salva, porque tienen que aceptarlo, que el bautismo ciertamente salva. Pero mire, ustedes todavía siguen inmundos porque su bautismo no los ha limpiado. Venga, deténgase un momento, amigo. Y todavía le van a citar, mire, allá en el reino de los cielos no entrará ninguna cosa inmunda. Ustedes son unos inmundos. Venga, deténgase, amigo. Venga, le explico cómo es esto. Y cítele esto, hermano. Cítele esta escritura. Que es la verdad. ¿Ah? Es la verdad. Vamos a leer Romanos capítulo 6, verso 12. A esto se refiere la escritura.
todavía continuamos aquí. ¿Ah? Romanos capítulo 6, verso 12 dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. No reine pues el no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de la justicia. Hermano, todavía nuestros miembros se pueden revelar. Estamos en la carne. Juan dijo: amados, ahora somos hijos de Dios. Juan capítulo 1 de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aleluya, santo. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. En ese momento, los que hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿sí? En ese momento, toda esa inmundicia que reina en nosotros, que todavía está en nosotros, estos miembros rebelándose para pecar, estos miembros rebelándose para hacer lo que ellos desean, en ese momento seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para tener un cuerpo semejante al cuerpo del Señor. Ahora no, ahora seguimos todavía en estas inmundicias de la carne. Hermanos, tenemos esta lucha contra esta carne y esta sangre. Tenemos esta lucha, por lo tanto debemos vencerla. Y ahora dice aquí: sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Esto es lo que explica Pablo en Romanos capítulo 6. Vamos a leerlo. Lo que explica Pablo acá. Dice Romanos capítulo 6, dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. A eso se refiere aquí, no quitando, porque el bautismo no quita los deseos de la carne. El bautismo no lo quita. Lava los pecados, sí, pero no quita los deseos de la carne. No los quita. No puede haber pastor en el mundo que me diga: no, yo no siento ningún deseo de la carne. No puede haber ningún pentecostal en el mundo que me diga: no, yo no siento ningún deseo de la carne. No, hermano, algo debe sentir. Algo debe sentir. Por eso dice aquí: no quitando los deseos, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. En el bautismo somos muertos al pecado. Nuestros pecados son limpiados. Allí crucificamos la carne con sus pasiones y deseos. Allí. Y nacemos para una vida nueva en el Señor. A eso se refiere esta escritura. A eso se refiere. Ahora, si usted me permite ampliar un poquito más. Permítanme ampliar un poquito más, por favor. Si usted quiere tener o hacerlo más literal todavía. Si quiere hacerlo más literal, hermano, todavía nos da mal aliento. Es una inmundicia de la carne. Hermano, todavía sacamos cera de acá de los oídos. Es una inmundicia de la carne, todavía nos da sarro. Todavía vamos al baño, todavía defecamos, hacemos popó. Orinamos, son inmundicias de la carne. No, el bautismo no quita las inmundicias de la carne. No, el bautismo no quita las enfermedades. El bautismo no quita, escúcheme bien, que vamos a morir. Este cuerpo se corromperá. Eso no lo quita el bautismo. Hay una nueva aspiración de una vida nueva delante de Dios. Sino como sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Una vida nueva. Una vida nueva. Vivo en Cristo, porque para mí, santo, el vivir es Cristo.
vivo para Él. Ahora lo que vivo en esta carne, lo vivo para la gloria de mi Señor Jesucristo. Hermanos, cuando le digan, mire, Jesús solo, usted que predica que el bautismo salva. Mire, allí dice que ese bautismo no quita las inmundicias de la carne, por lo tanto usted es un inmundo. Usted es un inmundo, usted no va a heredar la salvación, usted todavía está en pecado, sus pecados no han sido perdonados. No te equivoques, no te equivoques, amigo. La Biblia dice, es por esta causa. Espero, mis hermanos, que haya podido responder su pregunta. Recuerden, por favor, que tenemos los libros La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2. En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2. Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. El libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana. Para pedir sus libros, por favor, llame al más 57 318 436 0745 si está en el exterior. Si está aquí en Colombia, el número es 318 436 0745, o si está en Estados Unidos o Canadá, marca 011 57 318 436 0745. Llame y pide sus libros. Les recuerdo que este lunes, mis hermanos, ya este lunes empezamos nuestro seminario bíblico virtual Teología Sistemática Pentecostal. Vamos a iniciar ese seminario. Les recuerdo a los hermanos que se suscriban, que se inscriban al seminario. Tienen derecho, escuchen, tienen derecho a uno de los libros que yo he escrito. Mire, ese plus no se los da a nadie. Ese adicional no se los da a nadie. Tienen derecho a uno de los libros. Hermano, hace rato quiero este libro. Allá se lo envío. Perdón, por PDF, ¿no? Se lo envío en un PDF. Y además, cada clase, mi hermano, cada clase tiene material escrito. Material en el que usted, aparte de la clase que yo le voy a dar, la clase que vamos a tomar, usted va a quedar con material escrito. Material que usted puede mandar a imprimir y material que le va a servir mucho en su ministerio. Le va a servir mucho en su ministerio. Le va a ayudar a crecer para ganar también muchas almas. Recuerde que la doctrina salva. Pablo le dice a Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que has aprendido. Pues haciendo esto, te salvarás a ti y a todos los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Mire por qué. Qué hermoso. Qué hermoso. Todavía estamos en la carne. Bueno, mis hermanos, para que se inscriban, llamen a estos números, más 57 318 436 0745 si están en el exterior. Si están aquí en Colombia, 318 436 0745, y si están en Estados Unidos o Canadá, marcan 011 57 318 436 0745. Listo, mis hermanos, para mí fue un honor haberle respondido esta pregunta al hermano y ampliarla en esta conferencia. Si usted desea hacer su pregunta, déjemela ahí en el WhatsApp, más 57 318 436 0745. Para mí, todo un honor responderle. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.